El sol comienza a ocultarse sobre el desierto del Sáhara, tiñendo el horizonte de un naranja profundo. Ante nosotros, la meseta de Giza se alza como un monumento silencioso al paso del tiempo. Aquí, la arena guarda los secretos de una civilización que desafió a la muerte misma. Imagina estar allí hace 4500 años, rodeado por el bullicio de miles de trabajadores. No solo construían tumbas, estaban levantando una escalera hacia los cielos. Cada bloque de piedra era una oración tallada en la geología de Egipto. Las 3 grandes pirámides no están solas. Forman parte de un complejo sagrado diseñado con precisión astronómica. Para los faraones, este lugar no era un cementerio, sino un puerto de partida. Era el punto exacto donde la tierra se encontraba con la morada eterna de los dioses. Khufu, Khafre y Menkaure, 3 nombres que resuenan con el peso de la divinidad. Cada pirámide fue concebida para proteger el alma del faraón en su viaje hacia las estrellas. Su arquitectura es un mapa, una ruta trazada para alcanzar la inmortalidad. A los pies de estas montañas artificiales, el mundo terrenal parece pequeño y frágil. Los egipcios creían que el orden, o Omat, debía preservarse a toda costa para mantener el equilibrio cósmico. La meseta era el escenario principal de esta lucha constante contra el caos. Mientras recorremos las sombras que proyectan estas estructuras, el aire parece cargarse de historia. ¿Cómo lograron alinear estos colosos con las constelaciones con tal perfección? La respuesta yace en la profunda conexión que este pueblo sentía con los dioses que habitaban el firmamento. Prepárate para adentrarte en el corazón de estas maravillas. Vamos a descender más allá de la piedra para entender quiénes eran realmente los dioses que dictaban el destino de los faraones. Bienvenidos al horizonte de la eternidad. Si las pirámides son la puerta hacia la eternidad, su construcción no fue un simple capricho de piedra. Fueron diseñadas como máquinas de precisión, ingenios colosales destinados a catapultar el alma del faraón hacia las estrellas. Cada bloque fue un engranaje en este mecanismo divino. Olvídate de la idea de esclavos sufriendo bajo el látigo. La evidencia sugiere una fuerza laboral de artesanos especializados. Estos hombres no solo movían rocas, sino que construían la morada eterna de un dios viviente. La logística detrás de este esfuerzo era, sencillamente, sobrehumana. El uso de rampas internas y externas es uno de los debates más fascinantes de la arqueología moderna. ¿Cómo lograron elevar bloques de 2 toneladas a casi 150 metros de altura? La respuesta reside en una ingeniería geométrica que hoy, miles de años después, aún nos desafía. Pero la verdadera genialidad está en su propósito, el texto de las pirámides tallado en sus cámaras internas. Estos jeroglíficos funcionaban como el manual de instrucciones para el viaje del faraón. Eran cánticos grabados en piedra para asegurar su resurrección entre los dioses. El núcleo de la pirámide no era un lugar para los vivos, sino un santuario de transmutación. La cámara del rey, con su sarcófago de granito, estaba alineada perfectamente con las constelaciones clave. Era un dispositivo de lanzamiento diseñado para que el espíritu del monarca ascendiera. La orientación cardinal es tan precisa que supera a muchas construcciones contemporáneas. Al apuntar hacia el norte estelar, los egipcios garantizaban que el faraón nunca se perdería en la oscuridad del inframundo. La arquitectura no solo era sólida, era un mapa de navegación cósmica. Al terminar la obra, el revestimiento de caliza blanca pulida las hacía brillar bajo el sol como espejos caídos del cielo. Imagina el impacto visual en el mundo antiguo, un faro de inmortalidad que dominaba el horizonte. La máquina estaba lista para cumplir su propósito trascendental. Para los antiguos egipcios, el cosmos no era un caos, sino un orden divino regido por un panteón vibrante. Desde el sol abrasador hasta el limo del Nilo, cada fuerza natural tenía una personalidad y una jerarquía. Comprender a estos dioses era, literalmente, entender las reglas del mundo. En la cima de este orden se encontraba Ra, el dios Sol, cuya barca surcaba el cielo cada día. Su ciclo marcaba el pulso de la vida y el paso del tiempo. Sin su luz, el universo entero sucumbiría ante las sombras del inframundo. Pero la jerarquía se extendía a la tierra, donde Osiris reinaba como señor de los muertos y juez del destino. Su mito de muerte y resurrección ofrecía a los mortales la promesa de una vida eterna. La religión no era un dogma, sino una esperanza tangible. A su lado, Isis personificaba la sabiduría y la protección, tejiendo lazos entre lo divino y lo humano.
Ella era la Madre Universal que escuchaba las plegarias en los momentos de mayor angustia. Su culto llegó a ser tan profundo que influenció civilizaciones enteras. Más abajo en la escala, dioses como Anubis velaban por el delicado proceso de la momificación. Cada ritual era una coreografía precisa diseñada para preparar el cuerpo para el viaje final. La muerte no era el fin, sino una transición cargada de burocracia divina. La influencia de estas deidades moldeaba cada decisión cotidiana, desde la siembra hasta la construcción de las pirámides. El faraón, visto como un dios viviente, actuaba como el puente necesario entre el pueblo y sus protectores celestiales. Todo acto humano tenía una consecuencia espiritual. El destino de las almas dependía del juicio final, donde el corazón era pesado frente a la pluma de Maat. La justicia, la verdad y el equilibrio eran los valores que garantizaban la paz eterna. Así, los dioses no solo controlaban el cielo, sino la conciencia de todo un pueblo. Tras el largo viaje por la Duat, el alma del difunto llega a la sala de las dos verdades. Es el momento decisivo donde la vida terrenal se pone en juego. Ante los dioses, el corazón revelará cada secreto guardado en el silencio. Osiris preside el tribunal, sentado en su trono con la autoridad de un rey eterno. A su lado, 42 jueces divinos observan con atención cada palabra. No hay lugar para el engaño ni para las excusas ante la mirada divina. El difunto recita la confesión negativa, declarando no haber robado, mentido ni causado sufrimiento. Es una defensa apasionada de su propia integridad moral. Cada afirmación busca limpiar su espíritu de cualquier mancha terrenal. Entonces, Anubis guía el corazón hacia la gran balanza de oro. En el otro platillo descansa la pluma de Maat, símbolo de la verdad y el orden cósmico. El peso debe ser exacto para que el viaje continúe. Si el corazón es más pesado que la pluma, el destino es cruel. Ammit, la temible devoradora, espera impaciente para reclamar su banquete. Aquel que falló en la prueba deja de existir para siempre en el olvido. Pero si el corazón es ligero, la justicia se ha cumplido. Tot, el escriba de los dioses, registra el veredicto favorable en su tablilla. El alma está finalmente lista para cruzar el umbral definitivo. El premio es el campo de los juncos, una versión idealizada y eterna de Egipto. Aquí, el difunto vivirá en paz entre cosechas abundantes y aguas cristalinas. Es la recompensa final por haber vivido una vida en armonía con el cosmos. Más allá de su función funeraria, las pirámides actuaban como puentes hacia lo divino. La piedra caliza no era solo material de construcción, sino el cuerpo terrenal de un propósito celestial. Cada bloque elevado acercaba al faraón un paso más hacia el firmamento. El sol, encarnado en el dios Ra, era el motor de toda la existencia egipcia. Su recorrido diario por el cielo marcaba el ritmo de la vida y la muerte. Las pirámides fueron diseñadas para capturar sus primeros rayos al amanecer. La forma piramidal imita los rayos solares que descienden sobre la Tierra. Al observar la cima desde lejos, parece que la luz se materializa en roca sólida. Es una arquitectura que intenta atrapar la esencia misma de una deidad. Los templos adyacentes a las pirámides funcionaban como espejos de este culto solar. Allí, los sacerdotes realizaban rituales diarios para asegurar que el sol continuara su ciclo eterno. El faraón no solo reinaba, sino que garantizaba el orden del cosmos. Imagina el brillo cegador de las caras de piedra pulida bajo el sol del desierto. En la antigüedad, estas estructuras no eran grisáceas, sino destellos de oro blanco que dominaban el horizonte. Eran faros espirituales que guiaban el alma del rey. Esta conexión entre el monarca y el sol creaba una simbiosis inquebrantable. Mientras la pirámide permaneciera en pie, la divinidad del faraón estaba asegurada. La piedra, inmortal y eterna, protegía el legado de un dios hecho hombre. La transición hacia el más allá dependía de esta unión perfecta entre arquitectura y fe. Sin el culto solar, la pirámide sería solo una tumba; con él, se convertía en una máquina de ascensión cósmica. Es hora de entender qué pasaba en el interior de estas cámaras sagradas. Más allá de la egiptología clásica, las pirámides siguen desafiando nuestra comprensión. ¿Cómo lograron civilizaciones antiguas tal precisión matemática sin herramientas modernas? Esta pregunta ha dado lugar a un fascinante debate entre historia y especulación. Algunos investigadores señalan una alineación estelar perfecta con el cinturón de Orión.
¿Es mera coincidencia arquitectónica o un mapa celeste cifrado en piedra? La idea de un conocimiento astronómico avanzado continúa siendo un enigma vibrante. Luego encontramos el misterio de los métodos de construcción, donde la lógica se topa con el peso. Mover bloques de varias toneladas a través de desiertos requiere una ingeniería que aún hoy nos deja boquiabiertos. ¿Fuerza bruta o una técnica que hemos olvidado? Las cámaras ocultas y los túneles inexplorados alimentan las teorías más audaces. ¿Podrían estos monumentos ser algo más que tumbas reales? Algunos sugieren que esconden bibliotecas perdidas o registros de una humanidad mucho más antigua. El simbolismo oculto en sus pasillos parece hablar un lenguaje de geometría sagrada. Cada ángulo y proporción parece diseñado para elevar la conciencia o marcar un tiempo cósmico. Estamos ante una arquitectura que trasciende lo terrenal. La comunidad científica se mantiene cauta, exigiendo pruebas físicas ante las teorías alternativas. Sin embargo, el escepticismo no apaga la curiosidad del público. Mientras no haya respuestas definitivas, el mito seguirá creciendo bajo el sol de Giza. Quizás la verdadera respuesta no esté en encontrar una verdad única, sino en cuestionar nuestra propia historia. Las sombras de las pirámides nos invitan a mirar al pasado con otros ojos. Estamos a punto de descubrir que nos esconden estas gigantes de piedra. El sol se oculta tras las pirámides, proyectando sombras que parecen susurrar secretos milenarios. No son solo estructuras de piedra, sino el eco de una ambición humana que desafió al tiempo mismo. Hoy, su silueta sigue definiendo el horizonte de nuestra historia. La huella de Egipto no se quedó atrapada en la arena, sino que se filtró en nuestra arquitectura, nuestra escritura y nuestra búsqueda de sentido. Cada vez que alzamos un monumento, estamos replicando inconscientemente la escala de sus sueños. Somos herederos de su deseo de inmortalidad. Los dioses que antaño fueron temidos y adorados hoy viven en el arte, el cine y la cultura popular. Osiris, Isis y Horus han sobrevivido a sus templos, adaptándose a un mundo que todavía busca respuestas en las estrellas. Su influencia es el hilo invisible que conecta épocas distantes. Más allá de la piedra y el oro, nos dejaron la curiosidad científica y la organización social. Nos enseñaron a medir el tiempo y a observar el cosmos con una precisión asombrosa. Egipto es, en esencia, el primer gran paso de la humanidad hacia la civilización moderna. Sin embargo, el misterio persiste y es precisamente lo que nos mantiene fascinados. La tecnología actual ha desvelado muchos enigmas, pero la magia del Nilo sigue intacta ante nuestros ojos. Seguimos siendo estudiantes ante la grandeza de sus constructores. Al cerrar este viaje, comprendemos que las pirámides no son tumbas muertas, sino faros de conocimiento. Nos recuerdan que, a pesar de los siglos, nuestra sed de trascendencia permanece inalterable. El legado de Egipto es, en última instancia, nuestra propia búsqueda de permanencia. Gracias por acompañarnos a descubrir los secretos de las arenas. Si esta historia te ha fascinado, suscríbete para explorar los próximos misterios que aguardan ser contados. La historia nunca termina, solo espera a ser redescubierta.